Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? De nuevo, buen día, Federico. Muy bien, buen día para todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, cordial saludo a todos. Dejó de ser técnico del 12 de octubre Pedro Saravia y va a asumir, así como están las cosas, Sergio Orteman. Esperamos el anuncio oficial, o sea, no sé si ya lo hicieron oficial. Estábamos esperando eso, pero estoy acá por la vía de producción, mi querido Wilson. Orteman va a asumir así como están las cosas, y bueno, el rodeo eterno del fútbol paraguayo, ¿verdad? Si no es Orteman, iba a ser Celso Ayala; si no era Celso Ayala, iba a ser Rodrigo López, y dentro de poco Saravia va a ser candidato a dirigir a uno de estos equipos de Tacuarí, Ameliano, ¿verdad? Giramos siempre sobre la misma rueda. Consta que estuvo mucho tiempo para un fútbol paraguayo tan devorador de entrenadores. Más de un año tuvo, un año... Más para el club donde estuvo, ¿no? Porque Sí, el 12 de octubre sí. cambia mucho de técnico. Cerca de 2 años. Claro, Sí, y mucho. hasta si se quiere, mal acostumbró a ese equipo en el sentido de tener demasiados buenos resultados, que sorprendentes, ¿verdad? Entonces, este arranque fue fulminante para él. Pero ahora ya tuvo mucha salida, porque mira que perdió. ¿Y cómo muchos arrancó, Bruno? jugadores. ¿Cómo arrancó? Te doy un solo nombre: José Ariel Núñez, Claro. que era clave en 12 de octubre, por ejemplo, terminó yéndose, pero por una cuestión económica, que ya el técnico no tiene la culpa ahora. Y arrancó con goleada contra Libertad, 6-1 perdió el primer partido, el 12 de octubre, y a partir de ahí le fue muy difícil y complicado Sí. obtener resultados positivos. Perdió contra Guaraní en Itagua también, y el último perdió sobre la hora ante Sol de América. Pero la mejor época fue cuando clasificaron la zona de grupos de la Sudamericana, ¿verdad? Sí, claro, estuvo... Había clasificado, claro. Estuvo en la fase de grupos, jugando contra San Lorenzo de Almagro, creo que le tocó. En aquel momento. Creo que sí. Era un equipo que estaba Topo Sí. Cáceres, Pablo Ceballos, Cancha del Sol, Núñez. acá jugaron contra el Romero. Cancha del Sol, exactamente. Sí. Pero es muy difícil cuando no tenés los recursos, ¿verdad? Cuando no tenés el plantel que vos... Lo mismo le pasó a Rodrigo que López querés. en Nacional, que se iban jugadores importantes y no venía nadie, ¿verdad? No reponían. No, así, se fue Villagra, Cristian Riveros, que eran jugadores importantes y no hubo reposición. También Garay, que se fue al fútbol argentino, en la defensa, y el año anterior tenía más incluso Nacional. Por eso hay planteles que Guaireña pasó lo mismo, para Troadio, que ayer ganó y tomó un poco de aire, pero también venía mal porque el plantel de 2 años atrás era superior al de un año atrás, y de un año atrás superior a este, o sea, fue tipo efecto dominó. Pero dentro de todo su estadía en el club no estuvo mal si vos haces un análisis de su llegada, porque le había tomado a un 12 de octubre que no había arrancado mal en el 2020. ¿Te acuerdas del arranque de Mario Jara? Claro. Y después él consiguió retomar el rumbo y la victoria, primero que todo salvar al equipo del descenso, y después también... San Lorenzo, en base- Central y Huachipato Ahí estuvieron está. Ahí está. en el grupo de 12 de octubre, incluso nos recuerda Darío Ibarra, empató con San Lorenzo de Buenos Aires, por ejemplo, De nuevo 12 de San octubre en aquella ocasión. Ahora, a lo que yo voy, no sé, creo que ustedes a mí no me siguieron. Yo te sigo, Bruno, pero ¿sabes qué? El caso no, de Pedro y no. el caso de Rorro, para mí son las excepciones a lo que vos apuntas. No, yo a lo que voy es a ¿No lo así por siguiente. capacidad? No, el No. tema de la estadía Ajá, y ajá. el tema de que nos surgen, al no surgir nuevos Claro, valores. yo voy a Bueno, eso. pero por eso te es digo, que- Bruno. Espera, a ver, voy a playarme un poco más porque... No, yo comprendo lo que decís, pero al no haber un recambio natural, los que están son los que giran, pero dentro de ese giro, el caso de Rorro y el caso de Saravia son casos que hasta salen de la regla de nuestro fútbol, que se devora cada semestre a un técnico. Entonces, para mí son dos cuestiones que allí confluyen. Y el mejor ejemplo es quiénes son los candidatos. Y allí tenés, yo creo que allí, yo no sé si Rorro hubiera agarrado. Rorro hasta hace poco era mencionado para otro nivel. Sí, pero bajó un peldaño después de los resultados que se dieron, porque bien graficaba Federico. Los técnicos también tienen que saber el momento en el que decir no o no voy a continuar porque este plantel no da o yo no tengo los elementos.
Mira que ya le pasó a muchos técnicos lastimosamente. Por eso yo quiero hacer un análisis más profundo del tema de técnicos, ¿verdad? Porque hubo una época y está acostumbrado así el fútbol paraguayo. Hace 30, 40 años que el fútbol paraguayo es así. Hay una camada de 15 años de técnicos, ¿verdad? De 15, 20 años de técnicos, que van girando los mismos de siempre. Vos percatate nomás. Después salen por una cuestión generacional. Te voy a mencionar, por ejemplo, se fueron los Mario Yaqué, Carlos Jara Zaguier, Peito Rodríguez. Solalinde. Solalinde. Ahí te di 4 nombres de la generación anterior. Paulín también dirigía mucho. Bueno, después tenés a los nuevos, ¿verdad? Algunos que lastimosamente se apuraron o tomaron malas decisiones que pintaban muy bien y terminaron siendo, ¿qué? Expectativa. Hasta ahí. Termina. O sea, puede hacer buena campaña con este tipo de equipos, nomás con equipos de intermedia o equipos que son de inferior manejo en cuanto a logística, presupuesto. A Pablo Caballero. Claro. No, yo no quise dar nombre, pero yo doy, porque él dirigió una cantidad de equipos de primera y después ya está en la intermedia, incluso ascendió con Resistencia y fue cambiado y ahora está en un nuevo club. ¿Fueron la Mora o cuál es? Que está con Néstor Isasi como ayudante. La otra le mostré la foto a Dani de Néstor Isasi, feliz por el nuevo desafío, un equipo de intermedia. Bueno, y después, mira, ni hablar del mundo intermedia. Ahí sí que hay técnicos luego que van circulando así, ¿verdad? Mira, sale fulano, entra ya, una especie de ajedrez. Es una trituradora de técnicos de la intermedia. Sí, y bueno, y vamos a la primera división. ¿Quiénes son los que siempre aparecen? Pedro Saravia, Celso Ayala, ahora Rodrigo López. ¿Cuál es el otro nombre? Mario Jara. Mario Jara ahora salió un poco de circulación. Está en intermedio. No, de la primera división estamos hablando. Pero Mario Jara salió de la circulación de la primera división. Hasta hace poco, acuérdense que él dirigía equipos de primera división. Salió de la circulación ahora, ¿verdad? Pero tampoco me extrañaría que en algún momento vuelva a ser técnico de un equipo, ¿verdad? Después está Tiburón Torres. Ahora volvió después de cuánto volvió Humberto García. Sergio Orteman, de los nuevos. Y Humberto hizo un proceso como en General Díaz con Ameliano. Y Orteman hizo un proceso con San Lorenzo, pero después se fue al Olimpia. En Olimpia no le fueron bien las cosas, ¿verdad? Y ahora asume 12 de octubre. Pero a lo que voy nomás yo es que es como el tema de los jugadores, parece, no hay. Después, ¿quién está? ¿Te acuerdas que en una época Ariel le puso Guardiolita Farrar, ¿verdad? Y Farrar terminó ¿dónde está Farrar ahora? Creo que últimamente salió estuvo de Bolivia. por Bolivia. Pero Por eso va a trabajar en inferiores otra vez. Le cortaron en Bolivia porque supuestamente arregló un proyecto en juvenil con Sol América y después se fue a Bolivia. La primera oferta de Bolivia ya se fue. Y se fue, bueno. Pues así es el tema. Después el otro nombre, por ejemplo, es... Acá Cota Darío Ibarra, sí, uno que rotaba siempre, Héctor Mareco, que también Héctor Mareco salió de la rotación. Gattuso Mareco también. Exacto. También salió el de la... Ahora salió un poco del círculo. Viste que ahora hay una nueva camada otra vez. Orteman, Saravia, Celso Ayala... Y me falta un nombre. Hay uno que siempre anda circulando también. Espérate, voy a decir. Porque Humberto García volvió después de mucho. No, pero él estaba en la intermedia. No, ya se estamos hablando de la primera. No, ya sé. Seguime el hilo. Siempre la primera división. No, pero ese es el tema. Yo, a técnico como Humberto García. ¿Sabes quién me faltaba? Antes que me olvide, perdón que te interrumpa y te dejo, Dani. Florentín, por ejemplo. Florentín, él pintó bien. Pero él pegó el salto, se fue a Chile, se fue a Brasil y ahora entiendo que está desocupado, ¿verdad? Sí. Pero no, la pregunta es, ¿será que no formamos tampoco? O sea, no es que no formamos, es afirmación, no es una interrogante. Nosotros no formamos técnicos nuevos. Nosotros no tenemos... Julio Cáceres es una aparición ahora que hace mucho tiempo ya se venía hablando que él de hecho
se estaba preparando para esto porque era una especie de gerente, ya lo fue en Guaraní cuando era jugador, después cuando lo habían suspendido, él continuó, después cuando se fue en Olimpia ya hablaban del proyecto Julio Cáceres, ¿verdad? Pero es nuevo también. O sea, vos me decís, dame un técnico asentado en primera división y vas a encontrar muy poco, Lamentablemente, equivocado. lamentablemente la mayoría son extranjeros. Porque Garnero ya un técnico que está asentado, Arce por el lado de los nacionales, Juguero. Carlos Humberto Paredes arrancó con 2 clubes de primera y después ya Nacional B, Intermedia. Intermedio. Truadio, hay que ver qué viene después porque él hizo un buen trabajo en Guaireña. Sí. Yo creo que él podría ser uno de los que esté dentro del interés de varios. Y después difícil, ¿verdad? Robert Pereira apareció de la nada, sumó 6 puntos. Está el presidente el 12 de octubre. Pedro Sarabia se fue el 12 de octubre, por eso queremos hablar con el presidente. Presidente, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, presidente, ¿cómo estás? Buen día para vos, tu equipo de trabajo y la audiencia. Bueno, Bruno Ponte, saludos, estamos con Federico Arias, Dani Chun, Ariel Mareco, Fabio Martín, los compañeros. Tomaron la decisión, me imagino no habrá sido fácil porque después de mucho tiempo lo terminan sacando a Pedro Sarabia, presidente. No, nosotros no lo hemos sacado. ¿Él renunció? No, puso a disposición su cargo, lo fuimos analizando en comisión directiva y la verdad que fue una situación, ¿verdad?, en donde tuvimos que estar dedicándole mucho tiempo, ¿verdad?, prácticamente toda la noche, y esta mañana temprano seguíamos analizando, ¿verdad?, y bueno, por ahora este ciclo se terminó con respecto al profesor Pedro Sarabia y su equipo de trabajo para con el 12 de octubre, ¿verdad?, y logrando muchos objetivos importantes en todo este trayecto, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con todo ese equipo de trabajo, ¿verdad? Y ojalá que de aquí a muy corto tiempo se dé alguna otra oportunidad y estar trabajando nuevamente por el mismo objetivo. Sí. Ahora, porque el campeonato es tan inmediato, presidente, y justo ahora está esta pausa para que aproveche el nuevo técnico y trabaje este tiempo porque este fin de semana no hay fútbol salvo lo de Sudamérica Olimpia. ¿Ya ustedes cerraron con el nuevo cuerpo técnico? Sí, ahora segundo, ¿verdad? Se viene el inicio del ciclo del profesor Sergio Orteman. Acabaron de cerrar, presidente, acabas de cerrar con él. Acabamos, sí, señor. Muy bien. ¿Y él viene con su cuerpo técnico? Viene con su cuerpo técnico, acompañado de el profe Salgueiro, y ojalá que le pueda ir bien en nuestra institución. Tenemos la confianza en nuestro plantel de jugadores, verá que puede llegar a grandes objetivos y bueno, ojalá que se puedan dar. Y ya se decantaron por él porque lo venían mirando, viendo, hablando con él, sabiendo de su trabajo. ¿Cómo tomaron la decisión, presidente? No, de hablar de antemano con ninguno, ¿verdad? Porque esto nosotros lo habíamos charlado con el profesor Pedro Sarabia recién ayer, ¿verdad? Entonces creo que más bien es por lo anteriormente trabajado por el profesor Orteman en otras circunstancias, en otros equipos, y algunos otros puntos, ¿verdad?, que nos inclinamos, ¿verdad?, en darle la oportunidad a este nuevo cuerpo técnico. Presidente, ¿y cómo entonces titulo esto, lo de Pedro Sarabia? Él puso su cargo a disposición y ustedes aceptaron su renuncia entonces. De común acuerdo, sí, señor. El famoso de común acuerdo, ya. Presidente, ¿y desde cuándo Pedro había colocado su cargo a disposición? Y en honor a la verdad fue antes del partido de Sudamérica, ¿verdad? Él ya había conversado
conmigo, ¿verdad? Yo en representación de la comisión directiva, ¿verdad? Planteando su pensamiento, ¿verdad? A lo largo de este tiempo en que ellos estuvieron con nosotros, siempre hemos acostumbrado a trabajar de esa manera, ¿verdad? Siempre conversando y manifestando las opiniones, respetándole a cada quien, ¿verdad? Y él lo había manifestado inicialmente, ¿verdad? Pero después se ratificó en el día de ayer. Y bueno, ayer recién se trató ese tema en comisión directiva y bueno, ya saben en qué terminó. Presidente, ¿cuándo se presenta Orteman? ¿Cuándo lo van a presentar oficialmente? Hoy por la tarde a las 17 horas. Ah, ya rápido, pues el técnico presidente ya no hay por y tiempo para perder ni nada. Y tiene, mira, tiene 2 semanas, 10 días de trabajo. Ahora, coincidentemente, yo creo que eso habla también, ¿verdad?, del profesionalismo del profesor Saravia, en el sentido teniendo en cuenta, ¿verdad?, este momento del parate en la competición. Creo que todo ese tipo de situaciones influyó mucho en que él se ratificara en lo que inicialmente mencionó, ¿verdad? Pensando en la institución, eso hay que destacar. Eso, ¿verdad? Siempre se manejó con mucho profesionalismo. Ya. Presidente, para cerrar, el tema de los partidos que se vienen, ¿ustedes cuál es la hoja de ruta que tienen? Nosotros la próxima fecha jugamos contra Cerro Porteño, después recibimos al Club Resistencia, después vamos al Olimpia y por último con el General Caballero. Perfecto. Mucho éxito, presidente. Gracias por confirmarnos entonces esta información de último momento, minuto, segundo, después de cortar con Orteman, entonces ya estás anunciando. Y entonces también no va a haber mucha especulación, ya inmediatamente se ponen a trabajar y eso es importante siempre. Gracias, presidente, un abrazo y muchos éxitos. Muchísimas gracias y un saludo para todos ustedes. Edgar Monge, presidente del 12 de octubre, confirmando entonces, hace segundos, cortaba con Orteman, nos atendió Sergio Orteman, sucede a Pedro Saravia en la dirección técnica del 12 de octubre. ¿Ya ustedes cerraron con el nuevo cuerpo técnico? Sí, ahora segundo, ¿verdad? Se viene el inicio del ciclo del profesor Sergio Orteman. Acabaron de cerrar, presidente, acabas de cerrar con él. Acabamos, sí, señor. Muy bien. ¿Y él viene con su cuerpo técnico? Viene con su cuerpo técnico, acompañado de el profe Salguero, y ojalá que le pueda ir bien en nuestra institución. Tenemos la confianza en nuestro plantel de jugadores, verá que puede llegar a grandes objetivos y bueno, ojalá que se puedan dar. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Bueno, ¿escucharon? Sí, por eso citaba lo de Sarabia y lo de Rorro. No es la típica de que están 6 meses y la dirigencia dice no. O sea, acá se notaba ya el desgaste, ya antes del partido, porque se venía hablando y que era él el que se quería ir. Y lo otro, fíjate que es como cualquier trabajo donde hay un cupo específico. No es que se produce una renovación constante y rematarle con la confianza o falta de la misma que tienen los que deben elegir a esos profesionales. Claro. Entonces, ¿Vos sabés, Dani, que hace poco, cuando se dio los casos de doping, que César Benítez confesó acá que él se tuvo que pagar con 7 compañeros el doping? El PCR. Eso ya hubo otra vez, Sarabia nos dijo, hay que hablar profundamente. Sí. Para seguir, ya hubo un intento más o menos de renunciar al principio del torneo. Hubo diferencias en un momento dado por la cancha también. ¿Recuerdan ustedes que 12 no también no cuando jugar en la de cancha? local, sí. O sea, son casos como que excepcionales o extraordinarios, pero volviendo un poco a lo que planteaba Bruno, el tema es que no es algo industrial. O sea, no es que por año se saca 5 cuerpos técnicos. No. Y allí hay cuestiones mucho más complejas. Repito que uno lo puede extrapolar y llevarlo a cualquier otro trabajo. Es decir, el famoso ¿qué se hizo de? Y después esto de armar cuerpo técnico.
Entonces, por ejemplo, ustedes citaban a esta camada. Hay gente que inclusive estuvo mucho más expuesto mediáticamente. Yo recuerdo que Diego Gavilán, después de hacer un gran repechaje con Capiatá, ya que estamos hablando de equipos que están de moda, e iba a Brasil contra Atlético Paranaense y le hablaba, mira, él es jugador de Inter, de Gremio, y medio que se quedó, y después ahora está en el tema de las inferiores. ¿Cómo se quedó, Dani? Había ido a dirigir Sol, ¿recuerdan ustedes? Claro, o sea... Y ahí se tomó con los pesos pesados, o sea, tuvo un problema, una diferencia también. Claro, entonces, no es que, bueno, este está establecido porque hizo una gran campaña en la Libertadores, y tenés tipo un free pass de 10 años, y que vas a decir, no, esto es como la vida, o sea, capaz después tuviste un traspié, o pasaron cosas, o se rompió el equipo. Pero Dani, no hay, sinceramente te digo, no es que hay, es muy difícil. No hay renovación, no hay una escuela de técnicos pareciera ser, no sé, yo no entiendo. No, es que, a ver, eso una diciendo cantidad Dani. hubo, pero yo lo que voy es... Pero no se asientan, no, es no, que, no, no. Y sí, lo mismo van podemos decir los circulando jugadores. los mismos nombres. Yo no sé, ¿sabes qué parece? Parece pasa la misma estructura política de nuestro país. Siempre aparecen los mismos nombres, ¿verdad? Ministro del Interior fulano, inclusive son reciclados algunos, ¿verdad? Volvieron. ¿Quién iba a pensar, oye, mira la comparación que te voy a hacer, que Euclides Acevedo, por ejemplo, iba a estar otra vez siendo ministro. La otra vez le veíamos a Castiglioni. Hace 30 años, 40 años están estos tipos. Y por eso lo de la vigencia. O sea, no hay gente joven capaz. Eso es lo que yo... Y vámonos ahora, ¿por qué apuestan a Sergio Orteman? ¿Por qué apuestan a él? Porque la dirigencia del 12 ve todavía con buenos ojos ese trabajo que hizo en San Lorenzo. Claro. Pasó a Olimpia, pero en San Lorenzo él hizo un proceso, y como dice Dani, bueno, pero no aparece la apuesta diferente. Olimpia le tocó a Orteman, por eso te estoy diciendo que en el caso de los técnicos, a veces, por querer dirigir a un equipo, corren riesgo que, vos sabés, cuando es la misma cosa que yo te diga, bueno, mira Fabio, vos vas a ir quiero que venga a esta radio, pero mira que nosotros, acá en nuestra radio no, salimos nomás acá 2 cuadras y, ¿sí? Pero, y el micrófono trae nomás vos y podés, y vos te das cuenta que hay precariedad. Entonces, ¿para qué? Porque vos te vas a apurar, o te vas a, entre comillas, quemar. Es un análisis profundo que yo intento hacer de los técnicos y cómo manejan su caché, su vida profesional, su cartelera. El tema que te dicen que hay pocas oportunidades, que son 12 clubes de primera, y si vas a esperar, un equipo competitivo que tenga la estructura en el cual uno pueda competir, vas a esperar a Libertad, a Guaraní, a Jürgen Klopp, lee Jürgen Klopp, es otro medio, lee Nagelsmann, los técnicos comienzan de abajo, hacen un proceso. ¿Vos sabés a qué equipo dirigió primero Jürgen Klopp? No, al Mainz. Está bien. Un equipo correcto, ¿verdad, Dani? Sí. Bueno, pero dirigió mucho tiempo, no es que le dirige un semestre, un año y ya le ven. Acá pues los dirigentes, parece que una campaña hace ella, ese el técnico, y se va, le buscan y después ellos mismos le dan una patada en poco tiempo. Eso es lo que voy. Y los técnicos se apuran, al mismo tiempo también los técnicos se apuran por ir a dirigir. Fíjate el caso de Aldo Bobadilla. Ahí está. Él quemó etapa por apurarse muy rápido y ahora está, creo, en la sub-20, ¿verdad? Y acá mismo reconoció. Claro, él por ejemplo dirigió General Díaz, lo fue a buscar Olimpia, después lo fue a buscar Libertad, dejó todo lo que tenía, se fue y terminó. Se fue a Colombia inclusive. Claro, también. Al Claro, o sea, pero acá mismo Aldo reconoció, y porque le pregunto, y todavía me acuerdo de ese ejemplo, cuando dice, no te apuraste de pasar de General Díaz a Olimpia, y dice, y Dani, sí, pero ¿vos qué harías si de repente mañana te dice la CNN? O sea, era tan humana la respuesta. Entonces, hay una mezcla de todo. Entonces, no es que no pero aparecen. ¿qué CNN que te está llamando? No, ya sé, pero, ¿entendés? o sea, lo que te digo, Bruno, es que... Claro. No, ya sé, pero... Olimpia no estaba tan mal cuando fue Bobadilla. No. Estuvo cerca. Ya arrancaba cierto ya llegó a la última proceso. Se tuvo a 3-4 puntos del campeonato. Sí. Rodrigo López, según contaban fuentes muy importantes, le dijo que no a Olimpia.
Y ahí por eso fueron a Orteman. En ese momento, claro que se van a Orteman. Claro. ¿Verdad? Rodrigo López estaba bien en Nacional, vio cómo estaba Olimpia y dijo, no. O sea, yo lo que En ese creo... momento. ¿Y qué le salía ahora en la cabeza de Rodrigo? Mitad del año pasado. Claro, ¿Y, producto de eso, y ¿qué será pasa? que no está arrepentido ahora? Capaz, bueno, ahí pues estaba por Mira pregunta. que en su momento acá Chiqui, por ejemplo, nos confesó que él se arrepintió de no haberse ido a Brasil, por ejemplo, cuando llegó una oferta, ¿verdad? Y después se tuvo que ir a Arabia. No, Y ahora yo estoy seguro que después de este proceso que Chiqui dijo, yo voy a terminar los 4 años, si es que le permiten, ¿verdad? Su idea es terminar el proceso y después cambiar de aire. Pero vos te das cuenta que en el caso de Chiqui, por ejemplo, hay una proyección, ¿verdad? Él ya está proyectándose de acá a terminar 3 años y medio de contrato le quedan, ¿verdad? Terminar los 4 años y después ver el cambio de aire. O sea, y consta que él recomenzó otra vez su carrera. Claro. Él se relanzó. Se pasó recomenzando. Lo que Sí, pasa es que aquí, por ejemplo, un técnico ya consagrado como Abel Almeida dirigió un viernes a Trinidense y un domingo a Olimpia, a la misma fecha. ¿Se acuerdan? Sí. Y eso, por ejemplo, está mal. Y bueno, y está mal, claro que está mal. No, Él no se dirige hace la misma serio fecha, eso. viernes Trinidense. No y te el digo domingo- aparte Almeida, de la No, dirigencia. el domingo a la te hablo. mañana, Olimpia Capiatá en Capiatá. Humberto García hizo una gran campaña con General Díaz, lo salvó del descenso. Y había un equipo que quería ascender y le contrató por la última fecha de la intermedia. Independiente. Ahí está, Iván. Dos últimas fechas de la ¿Y a intermedia. vos te ¿Cómo parece que vas a, serio? Igual vas a te generar parece compromisos serio? así? Y ese es el Te va a técnico. dirigir 2 fechas y nos llegó al objetivo. No pudo ascender. No, Bueno, pero el no, tango, no, también, no. el tango también se baila a 2. Sí, bueno. Pero y ese es el técnico. acepta también. Bueno, Claro, y no por tiene eso solo. es más culpable no tiene el solo- dirigente. Claro No que tiene el solo los dirigente. clubes, pero el técnico también, Sí, Humberto no, García por eso hizo todo. una gran campaña cerrando, clasificando la Sudamericana General Díaz y se fue y no pudo ascender. O sea, él mismo cerró mal su año. Sí, o sea, se cerró frustrado. Lo que pasa es que cada vez, o sea, el círculo es más pequeño, no hay reglas claras, entonces se dan esas anormalidades que son hasta pintorescas. Entonces, cuando vos planteas, Bruno, el tema de no hay, en realidad hay, pero el drama es la vigencia. Por eso te decía, vos podés hacer con los jugadores también, ¿qué se hizo de? Vos agarrás un porcentaje de jugadores que debutaron en primera y luego desaparecieron. Va a haber un porcentaje alarmante. Y te estoy hablando de un universo que es 20, 30 veces más grande que el cupo del técnico. Cerramos con ABC TV, perdón Dani, cerramos con ABC TV, nos vamos, agradecemos a los compañeros, ya llega el servicio informativo con todas las compañeras, compañeros de ABC TV, cerramos entonces con ABC TV y seguimos acá en radio, en ABC Cardinal. Contábamos el tema de Orteman, nuevo técnico entonces del 12 de octubre, ponen la parte del presidente cuando nos anunciaba y seguimos analizando esto, porque es muy interesante me parece que el debate, ¿verdad? Para saber dónde estamos parados, inclusive como fútbol paraguayo, como vos mirás México, por ejemplo, ¿verdad? Tuca Ferretti, ¿hace cuánto que está? Este Piojo Herrera, después cómo se llama hay también 2, 3 técnicos que siempre están, pero hacen procesos, Tuca Ferretti está hace, no sé, 20 años que está en Tigre de Monterrey. Yo lo que creo, Bruno, es que solamente Argentina y hasta te digo que Uruguay por encima de Brasil son los que generan y exportan cuerpo técnico. El resto Yo creo es que es un más círculo. Argentina que todo. No, por eso digo. Argentina es el que está. No, Argentina está en un primer puesto distante y uno diría Brasil. Y no, en Brasil, ¿se acuerdan que el año pasado acá debatíamos la regla del Brasileirão? Ese que 2 técnicos por año, la invasión de los portugueses. Es más, Sampaoli fue llamado para dirigir luego del fracaso del Mundial con su selección y le había ido bien en Santos y Mineiro pasó al Olympique de Marsella. No, Argentina está a otro nivel. Y Uruguay como el tema de esos jugadores, porque esto está todo relacionado. No puede ser la culpa solamente de una pata, que es técnico, o solamente de dirigente, o solamente de jugadores, sino que es un manejo general, porque es un efecto dominó. Porque, ¿qué piensa el dirigente del jugador? ¿Qué piensa el dirigente del técnico? ¿Qué piensa el técnico del dirigente? ¿Qué piensa el jugador del dirigente? O del técnico y viceversa. Y ahí probablemente, cuando te saques el cassette, vas a ver, así piensa este del otro, cuando debería haber una armonía. Entonces está bien. Acá cuántas veces hablamos del escepticismo al comienzo de la era de Chiqui, esta última, Entonces,
Cuando vos ves una cosa, vos pusiste el ejemplo de Alemania. Ahí al técnico se le respeta, al dirigente se le respeta, al jugador se le respeta, porque ya viene con un bagaje que justifica. Acá le pregunta al dirigente, no, ese, el técnico, no, ese, el jugador. Entonces es una relación tóxica, como dirían los chicos de hoy. No es lo eso. Técnico de mitad de tabla para abajo tienen que discutir de entrada con el dirigente. Che, presidente, pagalen a los jugadores. Quiero tenerles bien. Ahí ya comienza a desgastarse la relación con los dirigentes. Eso dijo Pablo Caballero la última vez que hablamos con él, que los dirigentes son amigos de los jugadores y son los que terminan pues copilando contra el técnico. Hay dirigentes que, como son dirigentes jóvenes la mayoría, se acercan a los jugadores, tienen una relación de amistad. Está el caso, por ejemplo, de Nacional. Nacional lo sacan a Rodrigo López y Bonet iba a dirigir un entrenamiento nomás. Y después que era gerente, ¿verdad? Siempre hablamos acá del cómo se respeta el cargo de gerente. Y después Bonet dijo, no, yo tengo mi cuerpo técnico, quiero asumir el reto. Y fue nombrado. Perdió 3 partidos, no me extrañaría que pierda un cuarto y vuelva a ser gerente y traigan otro técnico. Y ojo, tampoco no veo extraña la movida que Sarabia vaya a Nacional tampoco. Sí. Pero bueno, entonces se maneja así. Ahí está confirmando por eso, el círculo ese. Bueno, pero entonces por eso, Bruno, siempre lo mismo. Vos te capacitas de decir, no, yo quiero que se respete el puesto de gerente. Pero pasa que tu técnico pierde y vos te vas a dirigir el equipo. No. O no pasó con Libertad, con Uqueño también varias veces, donde el gerente dirigía un partido, asesorado por otro. Creo que a Zamudio le habían puesto un técnico y él se sentó en el banco un par de veces en Libertad, ¿verdad? Mira que data de vieja época. El caso Carlos Quise. Carlos Quise sí que era peor, en el sentido que él era de pases y goles. O sea, él era el dueño de la empresa con Carte y con Miguel María Michelanoli. Eran los dueños de la sociedad y termina dirigiendo él después Libertad. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Le trajeron a Falero, de ahora un uruguayo. Bueno, Miguel Falero. Y no llenó y Quise dijo, acá me hace acordar el amigo Jimmy Acuña. Luqueño le contrató para el repechaje a Sazú. ¿Se acuerdan? Sí. Hace poco tiempo. Levantó todo el torneo a Badaico, que era el técnico elegido por los jugadores, todo, porque eso fue increíble. Le contrató a Sazú. Los jugadores eligieron, no queremos que sea Badaico. Fue Badaico, ganó el primer partido, después no ganó nunca más y lo trajeron a la final a Sazú. Para las 2 finales, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, imagínense lo que pasó. Vos sabés lo que es contratar para 2 partidos y que él solamente, y bueno, no me quiero más plagar, porque Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera este jueves 24 After Office, pantalla gigante durante el partido de Paraguay. Viernes 25 show en vivo de Venegas, van 21:30 horas. Final del torneo Bingo, 12 millones de guaraníes en efectivo. Final del torneo Tragamonedas, 5 millones de guaraníes. Sábado 26 DJ Arnaldo, sorteos 2 millones en crédito. Degustaciones, promo de Shop Tragos y Fernet. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. El gusto de estar en contacto con Óscar Vicente Escabones, doctor presidente. Un gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno. ¿Cómo está, doctor? Bien, tranquilo, muy bien, muy contento. ¿Estás contento? Bueno, decime, ¿estás contento con el Olimpia de hoy? ¿Estás satisfecho? ¿Cómo lo estás viendo al club? Y muy bien, Bruno. Creo que nos han dado todo. Hemos tenido satisfacciones muy grandes en este corto plazo. Y nada, la institución está trabajando bien, el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, los jugadores ustedes lo están viendo, así que tenemos muchos motivos para estar satisfechos. ¿Te sorprendió gratamente, doctor, sé sincero en el tema de Julio César Cáceres, o esperabas este tipo de rendimiento hasta ahora, el que está teniendo Julio Cáceres? No, me sorprendió en manera muy positiva. Sinceramente, es problemático cuando uno comienza la carrera de técnico sin tener todavía experiencia como técnico, y estoy gratamente sorprendido de la mejor manera por el trabajo que está realizando Julio y sus colaboradores.
Sí, y lo de, ahí sí que también, porque ese rubro vos lo conocés muy bien, vos sabés más que nadie, fuiste presidente del club y siempre, hace años que estás ayudando al Olimpia, y bajo varias presidencias y me consta, lo de Cardona. Y no, Cardona, como hablamos, ya me estoy repitiendo en esto mucho, pero creo que fue la mejor incorporación del club en este año, y está haciendo, Miki está haciendo un gran trabajo, pero un gran trabajo en todos los órdenes del club. Tiene mucha personalidad, ¿verdad, doctor? Sí, es vivo, no se le escapa nada, pero sobre todas las cosas, él creó un vínculo muy fuerte con su plantel. El plantel lo quiere y lo respeta, y eso es fundamental. Yo creo que él le dio el tono que necesitaba el Olimpia en este momento Presidente, ¿te hablaron en algún momento de que seas candidato a la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol tras el anuncio de Robert Harrison? Mira, Bruno, no, recibí algún llamado telefónico, así que estaban barajando nombres, y entre ellos seguramente se mencionó el mío, pero nunca he recibido ningún llamado oficial, ni una propuesta oficial. Probablemente esas cosas que se dan cuando uno están reunidos, están barajando opciones, y ahí se mencionó tal vez mi nombre, y de ahí surgió todo este rumor, pero la verdad es que oficialmente no hubo nunca nada. Ajá. Y no lo pensaste, no tenés tiempo, no está dentro de tu... No, absolutamente. La APF no figura completamente en mis proyectos. O sea, el famoso, no hay ninguna posibilidad entonces, presidente. Ninguna, Bruno. ¿Y qué pensás de el anuncio que hizo Robert Harrison, que yo creo que a todos nos sorprendió, ¿verdad? Bueno, creo que hay que respetar su decisión, Bruno, por sobre todas las cosas, ¿verdad? Un anuncio como es una cosa bien meditada y bien pensada, no es una cosa intempestiva. Generalmente unas decisiones así se toman luego de meditarlo mucho, de hablarlo con la familia. Entonces yo creo que primero y principal, lamento muchísimo, porque creo que él ha hecho muchas cosas positivas en su presidencia de la APF, pero muchas, pero es una decisión de él personal que hay que respetar. O sea, ¿crees que hizo cosas positivas y que a lo mejor no le acompañaron los resultados en el tema de selección? Claro, pero eso, ya como hemos hablado, cada uno tiene su criterio sobre esas cosas. Yo personalmente pienso que no es una cuestión de conducción dirigencial de ninguna manera, así que refleja un poco el nivel en que se encuentra nuestro fútbol en general, y pasa por lo deportivo, no pasa por la conducción dirigencial. Mira qué interesante, o sea, vos crees, porque mira que yo acá lancé justamente ese pensamiento de que tenemos jugadores realmente, tenemos jugadores en la elite, tenemos los jugadores necesarios como para poder pelear contra las otras selecciones que han evolucionado enormemente frente a nosotros, presidente. Sí, claro que sí, pero bueno, nos falta un proyecto futbolístico de más amplio, que abarque mayor cantidad de cosas. Lo que sí creo es que los mellizos Barros Esqueloto son comprobadamente de primer nivel. Entienden, a mí me tocó trabajar con Gustavo en el Olimpia hace años atrás, y son muy buenos conductores de grupo y profesionalmente de muy buen nivel técnico, así que este es un momento en que hay que pensar seriamente en hacer un plan de mediano plazo que nos vuelva a levantar en el nivel internacional. Sí. Presidente, para ir cerrando, sí.
entonces tu idea, respetás mucho lo que ha hecho entonces dirigencialmente hablando lo de Robert, crees que pasa no pasa por la conducción, que es una cuestión más profunda lo del fútbol paraguayo, lo tuyo no corre en la APF bajo ningún sentido. ¿Cuál es tu cercanía con el Olimpia? ¿Estás colaborando o estás mirando un poco desde arriba cuando te llaman? ¿Cómo estás en estos momentos? No, estoy un poco más cerca, converso mucho con Miki, tenemos una muy buena relación, y por eso es que te digo la importancia de la conducción institucional en el club. Yo lo veo muy bien enfocado y en todos los aspectos, en lo deportivo, en lo financiero, en lo económico, se está manejando muy bien. O sea, mi acercamiento es con él y espero seguir de cerca con él y apoyarlo en todo. Totalmente. ¿Y qué hace a ti cuando lo ves a un Paco Esteche, por ejemplo, ahí con Julio Cáceres? Mirá que lo conoces muy bien a Paco vos, doctor, a Julio también, claro, ¿verdad? A Julio también. Pero que lo veas ahí, ¿cómo es la vida, no? Porque vos lo mirás y decís, bueno, que caramba, yo... Me imagino que algo se te habrá cruzado en la mente cuando lo habrás visto a Paco Esteche y a Julio Cáceres ahí. Muchísimo, trae muchísima memoria, pasamos muchísimas cosas, tanto con Paco como con Julio, y nada, a mí me agrada mucho verlo a los jugadores de nuestra época, y eso no te puedo agregar mucho más. Sí. Bueno, presidente, un placer de charlar siempre con vos, bastante claro como siempre. Mucha salud para vos y tu familia. Gracias por atendernos, doctor. Muchas gracias, Bruno, y un cordial saludo para todos ustedes. Un fuerte abrazo. El doctor Oscar Vicente Escabone, presidente honorario del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, arranca la conferencia de prensa de Guillermo Barros Esqueloto. Vamos al aire, por favor. Internacional, sí. Gracias, profe. Sebastián Ferreira, jugador. Consciente, por lo que decía el profe también justamente, consciente de que por la juventud que te toca a vos y a algunos jugadores citados, por ejemplo, ya para este combo, consciente de tener que levantar esta selección paraguaya prácticamente sobre el hombro de ustedes, volver a una Copa del Mundo, volver a mostrar una nueva imagen. ¿Consciente de eso, Seba? Sí, somos conscientes que, bueno, lo que pasó ya pasó, ahora toca empezar algo nuevo. Vamos a tratar de prepararnos en el entrenamiento, en los partidos, demostrar y nada, ganarnos la confianza del profe para poder seguir, como dije. Johnny González, Radio ABC Cardinal. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Guillermo, en este partido, podríamos decir, el grupo ya no está con esa mochila pesada, cargada de tener que ganar sí o sí para buscar una clasificación. ¿Podríamos ver ya una forma de jugar, un sistema suyo de lo que pretende para la próxima selección, teniendo en cuenta esta situación? La verdad que, como se han dado estos combos de partidos de eliminatoria, nosotros prácticamente no hemos podido trabajar, como si trabajás quizá en un partido amistoso en fecha FIFA que tenés 5 o 6 días y los jugadores llegan. Acá todavía no pudimos entrenar con el grupo. Balbuena, Riveros y Medina acaban de llegar. Pero obviamente que quizás sea un poco más psicológico, esa situación de tener que ganar no está. Ahora tenemos que jugar, tenemos que empezar a construir. Los jugadores tienen que entender que tenemos que jugar. De la única manera que nosotros podemos superar al rival es jugando. Cuando hablo de jugar, actitud, personalidad, tener la tranquilidad de agarrar la pelota y jugar, saber los tiempos del partido, son todas esas cosas que un entrenador le pide a los futbolistas. No tenemos la presión del resultado, empecemos a jugar, empecemos a mostrar que queremos competir contra los mejores. Ecuador está dentro de los mejores porque seguramente está muy cerca de ir al Mundial, habrá que ver si lo define o no en ir al Mundial en estos 2 partidos que tiene. Pero es de los que están mejores en Sudamérica, vamos a competir contra ellos, empecemos a competir desde ahora, no esperemos Copa América o eliminatoria como para ver dónde estamos. Empecemos a competir desde ahora. Seba, ¿cómo te va? Buen día. Seba, en otro momento en la selección nacional siempre tuvimos jugadores que llegaban para cada competencia. En tu caso, ¿cuánto te falta para que seas alguien indiscutible en la selección nacional? A ver, eso no sé cómo puedo responderte porque
Eso tengo que ganarme. Yo creo que es en cada entrenamiento, en cada partido que me toque jugar. Yo me estoy preparando para eso, espero que llegue muy pronto eso. Últimas 2 consultas. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 13. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sebastián. Estamos en directo para Deportes 1. Profe, le tengo 2 consultas. La primera, la decisión de ir a Ciudad del Este, por sobre tener 2 estadios aquí en Asunción, ¿a qué se debe que se juegue de local en Ciudad del Este y cómo está el campo de juego del Antonio Aranda según las observaciones o los conceptos que le dieron a usted en la previa de este partido? El campo de juego está muy bueno, el estadio está muy preparado para recibir un partido de eliminatoria y la gente de Ciudad del Este está muy contenta que nosotros vayamos allá. Con respecto a la primera pregunta, creo que las elecciones de todos, donde nosotros podamos ir a jugar en todo Paraguay, vamos a ir. Creo que nosotros nos tenemos que amigar con la gente se tiene que acercar de vuelta a apoyar a la selección y tenemos que ir a todos lados donde podamos, sea en Cerro, sea en Paraúno, sea en Defensores del Chaco, en Ciudad del Este, en Encarnación, donde sea, vamos a tratar de jugar y de llevar a la selección paraguaya a todos lados. Sebastián, ¿qué tal? Buen día. Vos que estuviste siempre en las selecciones juveniles, en la 17, en la 20, ahora en la mayor, ¿qué te genera ver a Julio Enciso, a Robert Morales, a los 2 futbolistas de Olimpia que están formando sus primeros caminos en el seleccionado? Vos que estuviste también, que formaste también ese camino para hoy estar casi siempre en la convocatoria en el seleccionado nacional. Es algo muy lindo porque a Julio y a Robert lo conozco mucho, así que nada, tratar de ayudarles en lo que sea para que puedan seguir creciendo y nada, para que el día de mañana sean referentes también de la selección paraguaya. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y al futbolista Sebastián Ferreira. Bueno, ahí terminó la conferencia de prensa, bastante escueta, ¿no? Al final, lo de Guillermo Barros Esqueloto. Hoy nosotros agarramos ya la... Bueno, entonces vamos a volver a pedir a los compañeros... No perdamos tiempo, digo. Pero comenzar ya a trabajar. Pero hay que escucharlo de inicio, sí, entonces, claro, para entender. Esta fue la última parte, entonces, de la conferencia de prensa. Sí. Bueno, vamos a pedir. Pero yo creo que la consulta de Johnny me parece que concentra bastante de lo que se quiere ver el futuro, jueves. El jueves y lo que se viene después. Está Johnny al aire. Johnny, ¿cómo te va? En 30 segundos, aguántenme porque estamos atrasados. Edgar, por favor. Bristol, aprovecha una cuota de regalo en televisores y celulares. Escucha esta super oferta. Celular Xiaomi Redmi 9A de 32 GB. Precio normal 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 89.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000. Llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales. O comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrosur habilita una nueva estación para vos en Presidente Franco. Te esperamos sobre la supercarretera con una amplia y moderna estación. Además, por apertura tenés 300 guaraníes menos por litro en todos los combustibles. Pasa por la nueva estación de Petrosur y llena tu tanque al mejor precio con la calidad internacional certificada. Petrosur, el mejor combustible al menor precio del mercado. Johnny, ¿estás ahí? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny, nosotros tomamos ya la última parte de la conferencia de Barros Esqueloto y nos gustaría, si es que tenés el material para ir desgranando, pero preguntarte a vos, primero, si es que tenés idea con relación, porque vos estás viajando a Ciudad del Este, ¿cuál es el equipo? Si ya después de escuchar a Barros Esqueloto hay una idea, lanzó él algún nombre y que un poco se rescata de la conferencia de prensa, Johnny. Es difícil ya probar un equipo porque van llegando recién, hoy recién va a tener el equipo completo, pero podría rescatar de esta conferencia de prensa que Morales y Enciso probablemente van a tener chance en el 11 titular. Habló también de la posibilidad de que se vea ya una forma, un estilo, no esperar Copa América, sino que al no tener esa necesidad de sumar sí o sí, de ganar sí o sí, él intentará mostrar algo ya en este partido contra Ecuador y no esperar la Copa América. Esto también
va a tornar un poco difícil porque el grupo recién se va completando, pero seguramente en diálogo, en práctica que va a tener con el grupo, va a tratar de mostrar ya allí en campo de juego lo que va a ser la selección nacional de Guillermo Barros Schelotto para la próxima Copa del Mundo. Y bueno, pero ¿tenés nombres? No, Bruno, no tenemos a un equipo. Pero no tenemos... dio pista entonces de alguna. No dio ni una pista. No dio pista porque no tiene, por ejemplo, el que va a ser lateral izquierdo llegó hoy. Hablamos de bueno, pero adelante, por ejemplo, no van a jugar Julio Enciso con Robert La Partera Morales, no sé. Sí, eso es lo que justamente dije, que van a tener chance Julio Enciso y Robert Morales en el equipo titular, estos dos jóvenes. Después creo que Robert Rojas, el caso de Valbuena podría aparecer allí con Junior Alonso, lateral izquierdo decíamos, Blas Riveros, Villasanti, que jugó el partido. Porque acá pues la gente, para ser directos en el tema, Johnny, acá pues la gente está esperando una renovación, que ponga un equipo. Si no jugamos nosotros a nada, nosotros jugamos por una cuestión de calendario. Claro. Y la expectativa inclusive, yo creo que bien lo interpretó Dani, que es gran marketinero, ¿verdad? Él dijo, no, yo si quiero vender este producto, que vaya la gente, voy a decir, no, voy a anunciar a Julio Enciso, va a jugar con Robert Morales, una selección, yo te digo para que la gente comience a ver a esta selección como un proceso que lo es, que es un proceso nuevo, porque hace 4 meses que estaba Roqueloto al frente de la selección. Exactamente. Yo creo que el caso de Enciso y de Robert Morales podríamos decir que van a tener la posibilidad de jugar, ya sea Enciso acompañando a Robert Morales o Enciso un delantero y Robert. Richard Sánchez también otro que podría tener la chance allí en el medio campo con Villasanti. La zona defensiva me parece que Robert Rojas es el que va a ser lateral por la zona derecha, Gómez, Valbuena, Blas Riveros por el sector izquierdo, Richard Sánchez, Matías Villasanti. El caso de Romero, consultan mucho si Romero será titular. Él viene saliendo de una lesión, y bien jugó el partido contra River en el clásico argentino. Creo que Oscar no estará en el equipo titular. El que sí podría tener chance es Ángel Romero. Ángel con Robert puede ser una dupla ofensiva y tener un poco más atrás a Julio Enciso, porque la idea es ya demostrar algo de lo que pretende Barros Schelotto para la próxima selección nacional. Jesús Medina también va llegando, Sebastián Ferreira, quien estuvo hoy en la conferencia de prensa, ya llegó con más tiempo, tiene también chance de arrancar en el equipo titular. Está bien. ¿Vos te jugarías por un equipo, Johnny? ¿O te pongo en aprietos? Sí, Bruno, ¿preferís esperar? Prefiero esperar, pero no va a salir mucho de estos nombres. Repito, Anthony Silva, Robert Rojas, Gómez, Alonso, Blas Riveros, después Villasanti, Richard Sánchez. Habría que ver si juega con un volante abierto por derecha o agrega un volante más y después pone Enciso, Ángel Romero, Robert Morales, Carlos Sebastián Ferreira, quien va por izquierda. Su idea, la idea del técnico en su momento fue ponerlo, por ejemplo, a Jesús Medina. No pudo formar parte del grupo en el combo anterior porque fue requerido ya por su equipo cuando fue presentado. Entonces me parece que esta es la chance para Jesús Medina para que sea titular. Ahí lo tenés a Richard Ortiz, lo tenés a Cubas, lo tenés a Villasanti. Sí, no te vayas a olvidar de Alderete. Aquí Bruno, perdón. Junior Alonso está suspendido. Entonces, la pareja central probablemente Gustavo Gómez, Fabián Balbuena o tal vez Omar Alderete con Gustavo Gómez. Aquí justo tengo en mi planilla a Junior Alonso que está suspendido, pero él estará para el siguiente partido. Ya. Está muy bien.
¿Qué más, preguntan muchachos? si ¿Ustedes tienen alguna consulta? Pues yo me imagino que ya habrán hecho ustedes también mentalmente un equipo. Ayer Fabio fue el que tiró su equipo, pero después tuvo un resbalón como que... No. No, y tuvo un resbaloncito... se quiso hacer el barro esqueloto, le di la responsabilidad, no tenía ni la lista de convocados, no se acordaba los nombres. Espera, estoy viendo acá, y después lo metió vamos a hacer un equipo joven, y después al final lo de la mete a película. Richard Ortiz en el medio. Yo le dije, mira, Richard es muy buen jugador, te va a ayudar a la eliminatoria, pero ¿será que llega para...? Y bueno, no sé. Pero tuve el respaldo de mi gente, por lo menos. Mi gente, digo, de los televidentes que estaban conmigo. No con todo lo que decía, pero obviamente quieren eso, quieren cosas nuevas de la selección. Yo estoy de acuerdo. Animarse, ya otra Acompaño. cosa. Por eso yo planteé yo reforcé lo de Dani, porque Dani, Robert Morales y Julio Enciso, que jueguen ya. Claro, y después, hay que apoyar. después me decís Richard Ortiz. Está muy bien. Richard, te digo que es muy bueno, pero ¿sabes qué? Acompañado. Pero él viene de jugar partidos muy seguidos, Fabio. En Eso todo sí. caso, ponerle el martes si querés. Eso pero, sí, pero los y él te puede dar una tienen que mano en la acompañar. eliminatoria del próximo año. ¿Cuándo empieza la eliminatoria? El próximo año ya otra vez, ¿verdad? Sí. Porque el mundial, el sorteo del mundial es el 1 de abril. Empecemos por ahí. Qué poco falta. No, saluda a Luis María, que me envió la gráfica la otra vez y me puso, vos sabés que me puso Pireva ahí. 1 de abril Y el así vamos a sorteo. estar hasta Después diciembre. de tener la Copa del Mundo entre noviembre y diciembre. Sí. Después la eliminatoria comienza el próximo Debería empezar 2023, ¿verdad? en el segundo semestre. Segundo Ya por semestre del septiembre- 2023. Septiembre u octubre del 2023. Y bueno. Con un cupo 7 más. amistosos. 7 amistosos, dijo Barroso que lo Claro, en la conferencia. y esos 7 amistosos se comprimen en lo que es la parte final de este 2022 y la primera parte del 2023. Exactamente. Mientras se preparan para la Copa del Mundo, algunas selecciones nosotros nos prepararemos para la Copa América y para la eliminatoria. Y hace 10 años que estamos haciendo eso, ser sparring de algún equipo por allí. Si todavía alguien que confunde Uruguay con Paraguay, bueno, por ejemplo, era la época donde íbamos al Mundial, yo me acuerdo en la previa del 2006. Qué Pireva Isa, ¿no? Vos sabés que Inglaterra, que estaba en el grupo de Paraguay, juega con Uruguay y Paraguay juega con Gales, el equipo de Bellamy, de Ryan Giggs y compañía. Lo peor de todo de esta falta de O vamos a jugar clasificación contra Nacional en Austria. a una Copa del Mundo, y esto del sorteo, y ahora que ya somos como esos vecinos que miran, asoman la cabeza y ven lo que pasa en la fiesta, porque ahora definición de eliminatoria en estos dos combos, además se extiende porque después trae el sorteo. Además cambió el periodo de la Copa del Mundo, no es un periodo tradicional, va de noviembre a diciembre. Y vamos a extender hasta diciembre, casi todo un año todavía, esto de sentirse muy lejos de todo, porque antes por lo menos en julio, cuando se iban eliminando los equipos y terminaba la Copa del Mundo, es como que quedábamos todos de vuelta con las otras selecciones en condiciones igualitarias, pero ahora estamos, no sé, Sumarle lo que vos ¿Y decís. sabés qué lo más, Argel? No, a lo que decía Sí. Ariel del calendario. Cuando terminaba el Mundial, ya empezaba inmediatamente el clausura. Acá por el tema de lo que aquella vez nos dijo Sosa Jovellano y no pudo respaldar. Acá el clausura va a terminar antes que empiece el Mundial. Entonces el Mundial no vamos a tener ninguna distracción ni de Copa Libertadores Sudamericana. Y termina el Mundial, vamos a tener tipo 2 meses sin fútbol. ¿Se entiende? O sea, y esa es la época donde los muchachos están en diciembre. O sea que nosotros vamos a estar a full con el mundial, no va a haber otra cosa. No, automovilismo vamos a tener, automovilismo. ABC Motor 360, hermano. Vamos a tener Este fin de semana, saludo a Alberto Vázquez, 102.5 FM, Itapúa FM, vamos a estar con la segunda fecha del Campeonato Nacional de Rally. Nosotros no paramos. Todo el año, Super Prime. En octubre voy a diciembre terminar. estoy hablando. En octubre voy a terminar. Seguimos. Vamos a No para, hermano. Todo vamos a hacer. Cateura, todo lo que hay. El 18. Lo que hubiera sido un Cross mundial. country, no sé. Un mundial, no, lo que hubiera sido Paraguay en un mundial entre noviembre y diciembre. El movimiento de los muchachos ya lo que hubiera sido. No, acá en las calles lo que iba a calorcito ahí. Día de fin de año. La polla, sí. Claro, porque Te con el toca calorcito. un cuarto de final el 7 de diciembre te toca ver. A mí, ¿sabes qué es lo que me pone Pireva ahí? Eso que comienzan a... hay algunas selecciones que yo no les quiero ver. Y empiezan a... Yo voy a ser hincha de esta selección. ¿Verdad? Y
Yo de Argentina luego me niego rotundamente a hacer. Yo soy hincha de Argentina. Y vos de Alemania como siempre. Yo de Alemania, Sí. de Alemania. Yo a Alemania no le quiero. No, pero de Argentina no, de Argentina no, cualquier otra selección no, Argentina. Yo soy Argentina, Brasil Uruguay. tampoco, Brasil tampoco. Ecuador y eso no quiero que Colombia, eso sí se va. No, ya sé si se va, por donde digo. O sea, Colombia va a estar con nosotros. O sea, a ver, tu ranking de los equipos simpáticos de Sudamérica, porque ya que Argentina no le quiere ver ni en figurita. No de los no, luego. O sea, vos sos de los que gozan cuando Brasil, pierden y querés ver a Brasil, ESPN, Fox, porque es la carnicería. No, Brasil es un no, así no. No Argentina, moderado. Argentina no luego. Espera. Argentina un no radical, casi tal. Si radical luego no. Brasil no, un no moderado. No moderado para Brasil. No moderado, sí. A ver, no Uruguay, moderado. vayamos lo que Uruguay sí. No. Ecuador. Con Argentina no ninguna posibilidad. Espera, te digo tu Ninguna obsesión. posibilidad. Te estoy dando las Uruguay selecciones que pueden ir. Uruguay, Ok. ojalá Uruguay haga una gran campaña. Ecuador, me simpatizan. Después puede ir Perú. Perú, no sé, señorita Laura, no sé. Tiene que No tiene sé, que no. ver. Bueno, ¿y Chile? Chile, gran candidato de antipatía. No sé, tampoco me caen muy en gracia. Bueno, no. entonces, vos- Cuando vos- como visitante no A mí tratan. el Chile del 98 me gustaba, de la dupla Sasá. En el bicampeonato se Pero ganaron la antipatía. después de todo, Arturo Vidal, medio Vidal, pesadito, Alessi y no compañía. sé, no jugó muchas declaraciones y todo eso. No. Y ya por igual Acá de Perú, Ecuador y Uruguay, dos selecciones que siempre nos respetan y no hay con ellos. Uruguay. Todos acá somos de la generación que ¿No te disfrutamos. gusta Vidal? Disfrutamos el 96, No, 97. te gustaba vos de como personalidad, como- el que como declara, jugador, No, estamos hablando como sí. hincha. Como, Ese pero es contra el nosotros famoso- me putamos. ¿Pero te gusta alguien que putee contra vos? ¿O sos sadomasoquista también ya ahora? No, como dijiste. De autoflagelar, que no te veo atado a la cama anoche, pegándote. Anoche en peligro de gol. No, como dijiste que te gusta así los jugadores que saquen. claro. pecho, o sea, tengan personalidad, como Y Chilaver y compañía. yo a Arturo Vidal- No, un monólogo. A Arturo Vidal le quiero en mi por favor, equipo. qué carácter que tiene. ¿Cómo? Así veo yo hablo. Me está imitando. No, Ariel, yo lo que hago, no entiendo de vos. Espera, vos ayer despotricaste por Enciso y ahora por Vidal. A la pucha, al final uno le reclama al otro, el otro al otro. pero es cierto. Yo entiendo lo de Bruno porque acá la pregunta era como hincha, como observador, Claro. que vamos a hacer. Pero Arturo Vidal entra en la famosa categoría, No, yo yo te le puteo quiero. en cancha, pero te quiero en mi equipo. Yo le quiero en mi equipo, O sea, pero como hincha de la selección, él No, varias pero veces ya que- no, bravo es con que Ariel ayer trajo el tema casi disciplinario y de parece que él no conducta. entiende lo que nosotros hablamos. No sé si se despierta no, bien, viste, le cuesta la mañana. Eso ya no, ¿viste? Vargas Peña le pasa Demasiado. todo por encima, le dice Demasiado. cualquier paparruchada. Él se calla, no sé. Yo hay cosas que Fabio, Federico, donde ¿cómo no- se ve esto? yo no voy a decir yo más no, sobre no. algo donde ya se repite todos los días y No. voy a tranquilo. entrar sin ningún tipo de entrar por entrar. Ya está, cada quien asume su postura y tiene absolutamente definida y No, pero este me lleva a otro programa. Y Enrique Espera. pues tiene su postura y son otro inmodificables, programa. aunque yo le pontifique acá, no va a modificar en algunos puntos Pero escuchame determinados. una cosa, vos por ejemplo, vos vas a irte por Argentina, te vas a poner al vice Messi, que Sí, me voy a ir. Sí. Había ido- Claro que sí. no. Acá pues nosotros decimos, le odiamos al argentino, que No, esto, yo que no lo le otro, cuando odio, que no. millones de compatriotas están allá, No, vos estás muchas mezclando construcciones, yo ya casas, hablé, remanentes, a ver, divisas metieron acá al país. Remesa, Le porque no es remanente, hermano. remesa, y después le queremos a los brasileños que venían a destruir Te nuestro país. pones nervioso. Sí, me pone nervioso. Pero vos mezclas, espera, no vamos a entrar en esa, Ariel, porque vos sabés, te consta a vos que siempre digo, no sé por qué se le odia al argentino cuando nos dan hospitales, nos dan educación. Claro. Pues yo no mezclo la cosa. Yo hablo de la cuestión de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Hay gente que A mí no me mezcla- simpatiza No. la selección argentina. ¿Qué querés que te diga? Yo no voy a Bueno, torcer perfecto. como digo Yo- la yo selección voy a- argentina. voy a comprar Déjame para mi joder. primera de Vamos, Argentina ahí. y voy a venir ¿Eh? con Vamos la al quinto, vamos al Argentina, quinto, acá, Ariel, vamos al quinto, Ariel, te invito. vos ya te declaraste boliviano. Ahora yo no me querés declaré que boliviano. te... Yo había aquella vez dicho que comenzaba a sentir lo que sentían los bolivianos. No, que me nunca siento desde el 94 un boliviano. Muy bien, sabia Nada palabra, más, proféticas, nada más. Sí. profética porque seguimos. O sea que ustedes dos van a seguimos. por Argentina. Yo voy por Nosotros vamos a ir por Argentina al quinto de rock. No,
Yo fui a Corea del Sur, le voy a tener como selección de cariño por Chun. Corea del Sur. Espera, vamos a hacer un sondeo. En la Copa, espera, WhatsApp 09727337. Dame una noticia, Fabio. Decime vos qué nos hace de Argentina. No, yo te voy a decir una cosa. El jueves, si Paraguay no gana, inmediatamente apagó el televisor. Yo pensé, a Ecuador festejando que se va al Mundial. Si nosotros todos estamos hablando del Mundial ya. No estamos hablando del partido. No, pero si te digo que a Ecuador no le iba a soportar festejar que se vaya al Mundial, no lo voy a meter en Brasil. Ese palo, Ecuador es un tipo pero lo que te digo, hermano, ningún sudamericano. No, un equipo de tiene razón, Fabio, porque uno elige después, porque el Mundial pasado de la nada, creo que la mayor parte Croacia se ganó a la simpatía, ¿verdad? Sí. Croacia fue el equipo de los muchachos el Mundial pasado. Había sido, sí. Pero es cierto, porque medio que ahí después no enteramos que era... Espera, vamos, se pone linda la cuestión, espera, se pone lindo el programa. Espera, Fabio, y quiero preguntarle a Johnny. Hay gente que históricamente hincha por Italia, sí. Italia, que yo tengo apellido italiano. No, pero eso pues son los chetitos. Déjate joder la bola. No, ¿por qué? Ahora, Alemania sí, papá. Alemania es una potencia mundial, hermano. Pucha. Alemania es... Bruno. Voy a hinchar, por ejemplo, por... déjame algún decirte... equipo africano que por ahí aparezca, no sé, que me simpatice. Camerún del 98, Camerún 98 era la fija. Del 90 Inglaterra en un gran partido del 98 y del 94. Nigeria del 94 y Camerún del 90. Nigeria duró muy poco en el 98. Bélgica por ejemplo me gusta. Sí. Bélgica me gusta, tiene siempre buenos jugadores, nos llega... me gusta Bélgica cómo juega. Me gusta, por ejemplo, Holanda. Holanda, sí. Bueno, por eso quiero irme por esa selección. Por eso Croacia fue la selección del año pasado. Argentina y Brasil. No, Argentina y Brasil. Qué pucha, ya déjate de joder. Lo que pasa es que Argentina pues te invade por la televisión porque están 24 horas allá. Y casi lo canal y sale Brasil, decime qué se siente. Y después acá ya Olimpia, decime qué se cierra, decime qué se... así. La imagen después se copia. Por eso, ¿sabes que yo ahora que tenemos cierta hipocresía? Yo respeto que vos le quieras alentar a Argentina, entonces con Ariel, mirá, se van a ir los dos ahí. Argentina-Uruguay, Uruguay. Entonces ya sabemos que cuando hagamos acá el mundial, Argentina. No. Qué vergüenza. Yo me siento avergonzado de esta mesa. Poner una música alemana, a ver si canta, dale. No. Las raíces que tenemos con los alemanes, a ver, tanta cercanía. Ayer le echamos a 15 alemanes para ahí. 17. La familia. Pero Argentina no me pida, hermano. Por favor, te pido. Insoportable. Ñande Yara, si llegan a la final, nomás lo que te digo, no sé si es lo que va a hacer. Espera. Para mí vamos disparadores. Quiero preguntarle a Fabio. Chumbo, ya dijo vas a ir. Chun Corea del Sur. Chun es el único que tiene siempre cae bien parado. Qatar se rinde a los pies de la Argentina. Acá hasta los camellos son argentinos. Sí, ya sabía. Pero a ver, esa es la famosa psicología. Se le putea, pero se quedan pegados ahí en la pantalla. ¿Y por qué va a hacer si es lo que llega acá? No, pues yo te dije, mira que ahora... mirá el programa peruano. Y es bien Perú ahora tenés acá. La otra estaba viendo Fórmula 1 y estaba viendo por televisión, ¿verdad? Y entraban a la pausa y mandaban un programa peruano. Todos los días. La selección crema, el equipo crema. Está Uribe, está Yulinho. Yo dije, y después me dijo mi esposa, ¿y por qué no pones tu aplicación por el teléfono y se acabó? No tiene pausa, me dijo, deja de plagiarte. ¡Bum! Cerró la puerta y me dejó solo también, ¿verdad? Y ahí me avivé y me puse, porque en la aplicación había sido sin pausa. Espectacular. Claro. Bueno, espera, quiero preguntarle a Fabio y a Johnny, vamos a decir esto. Edgar, ¿por qué selección van a hinchar? Respéteme, puede hacer dos categorías. Puede hacer dos categorías, porque no se puede ignorar que yo voy la por selección Uruguay y Ecuador. Espera. La selección argentina es un párrafo aparte. No, yo quiero que se elimine en primera ronda. Quiero ver tragedia, que llore, que puteen, esta escaloneta, que es Scaloni nuevo, Messi un fracasado, mirá lo de nosotros, luego también. Eso quiero ver. ¿Sabes qué quiero ver? Bruno. Que lloren, en la primera ronda se elimine.
y que haya O sea, lloro la durante gran 2002. los 25 días restantes de la Copa del Mundo. La gran 2002. Yo solamente quiero meter un elemento, vos que siempre estás preguntando, pendiente y sabiendo del tema de las generaciones. Porque como Fabio decía, como que en la mesa hay una congruencia generacional por todo lo que vos estás expresando y todos sabemos. Ahora, déjame meter un elemento que capaz te sorprenda para los jóvenes. Para los jóvenes. Y hoy en día en el fútbol, donde se idolatra al individuo y no tanto al equipo, a diferencia de lo que, por ejemplo, expresaron y argumentaron bien Federico y Ariel, van a haber muchos chicos que van a alentar por Argentina por Messi. Yo, por ejemplo, yo te agrego ese elemento. Francia me gusta. Francia me gusta. No, ya sé, pero yo te digo Argentina y el resto. Lindo, Francia es espectacular. París me gusta. A vos te gusta la fácil. ¿Qué mete París? A vos te gusta, no. Vos acá Buenos Aires decís, Buenos Aires, el le gusta la fácil, fíjate. Pero Alemania, Francia. Pesado son estos argentinos ya. Y pesado y tereí, güey. Pero Federico. Y pesado y tereí. Las veces que nos fuimos de acá, Bruno, Buenos Aires, que el bife de chorizo, que ahora me hace que odia eso. No, pero le gusta el croissant. Vamos a separar las cosas, hermano. Que me hace que te gusta más el chucrut que el bife de chorizo. Sí, claro que me encanta. Que el chucrut que el bife. Me encanta, no, los dos me gustan, pero vos desayunás ya, vos sabés que en Alemania, yo estuve en Alemania mucho tiempo. En Alemania vos desayunás, hermano Ariel, unos chorizos ya, ¿sabes que después tienen esos cortes de cerdo, espectacular. Y la cerveza le baja ya a las 8 de la mañana, podés tomar. No pasa naranja, nadie ni te mira. Acabo de llegar a tomar a las 8 de la mañana. Toma una cerveza, no es que vas a emborracharte. Y van a decir que vos sos bebudo. Fabio, señor, ¿por qué selección va a alentar? ¿Quién te toma una nomás? Bueno, te estaba diciendo lo del tema de Ecuador, a mí ya me va a causar envidia el jueves. Yo no voy a alentar por ninguna selección sudamericana. Es más, sé que no va a pasar con Argentina, Brasil y Uruguay posiblemente. Pero Ecuador quiero que se elimine en primera ronda. Perú, chao. Y les tengo envidia, Bruno, ¿qué querés que te diga? No te voy a hacer, ¿querés que sea sincero? No, yo les tengo envidia a este equipo. ¿Quiere que se vayan todos los sudamericanos? Quiero que se vayan todos. Yo desde siempre. ¿Y Brasil? Y Brasil va a ir un poco más, pero no quiero que salga campeón tampoco. Ni Argentina. ¿Y Argentina? Tampoco. ¿Primera ronda querés también? No creo que pase eso. No, ya sé, pero querés primera ronda para ver llanto, lloro, plagueo, puteada, curepas. No me hagas ni dudar de que se elimina en primera ronda y directo. Y ESPN. Va a estar prendido. Claro, y Parece que van a sufrir, muchachos. Mira, yo estoy pero permitime el análisis. Esta Argentina fue una vergüenza. Y lo peor de todo, no sé, yo lo que digo es que no puede ser, Messi se tiene que ir del fútbol, se tiene que retirar. No, eso, me encanta todo esto, el Chloe, el otro, el Viñolo, el nuestro La Torre. ¿Cómo quiero? ¿Cómo sueño con eso, hermano? Te juro que esa es mi única motivación en la Copa del Mundo. Y estos brasileños también que lloren ahí. Una Portisel, una selección yo creo que te estás descubriendo fracaso do seleção, uma seleção que já podia haber un fracaso. No vas a ver ese ni a Galvão, ni a Casagrande. Una vergonha do fútbol. Sí, bravo, y que porque lloren ahí, 24 horas se lloran, ñame. Bruno, si te doy a elegir... Ese es mi sentimiento. No se nota que sea puro así y limpio y transparente. Limpio, transparente, sí. Y si yo te doy a elegir, Bruno, dos escenarios. Porque arrancaste siendo... Arrancaste siendo Frankfurter y... Espera, si yo te doy a elegir, Johnny no va a poder ahora porque está ahí. En televisión. Pero, no. Mira, parece, abre su brazo, parece un gallo. Pero... mira la remera, Johnny. Pero séme sincero, como dijiste recién, si yo te voy a elegir, un escenario no me puedo elegir. Alemania campeón o Argentina fuera en la primera ronda. No, Argentina en primera ronda. Y viste, entonces, ¿sabes que eso es de Alemania? Argentina ese, una lo que querés, viste, por eso. Argentina en primera ronda. Vamos con la amiga WhatsApp 0972 730 730. Me dijiste por qué, o sea, me preguntaste y no pude decir. Sí. Yo voy a alentar, como siempre, tradicionalmente, por Países Bajos. Muy bien. Desde Holanda 90. Holanda. Yo a Argentina la quería hasta el 90. 86-90 era mi selección. Mira, por Maradona. Pero ahora ya no. Se acabó el amor. En Francia 98 nos eliminamos
y cómo quería que Holanda le elimine a Brasil en aquella tanda de penales. Vamos, vos sabés que revienta el WhatsApp, dale. Egar y estamos con eso, dale. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes sociales @3leones. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. A ver, vamos con lo de WhatsApp. Bruno, hay una bajada de línea para seguir dando espacio a todo lo que sea la bichota fracasada. Ope Bruno, los muchachos, saludos de Ciudad del Este. Yo hincho por Portugal si es que paso el repechaje y Brasil. Vamos por el exacampeonato. Bruno, yo voy a disfrutar del fútbol, mamá. Yo voy a ver fútbol. Yo no... La mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de caña. Oye, Bruno, me la puedo. No, está bien, acá uno tiene una selección. Yo por lo menos me gusta Ecuador. Brasil es el que va a avanzar en este mundial por Sudamérica, si es que no es campeón. Te estamos preguntando por qué selección van a alentar. Está lindo el tema. Están participando los amigos WhatsApp. Revienta esto. 0972730730. Ellos se capeló Bruno y Tacora, amigos. A ver, Brasil con la retirada la mundial a Dinamarca, Bruno, y de Tacora, ese ídolo. Dinamarca. Hola Bruno, ¿qué tal? Yo también anteriormente, Bruno, era anti-argentino, pero desde que llegué pude irme a Buenos Aires y varias veces ya me fui muy bien tratado ahí, Bruno, y esa vez yo apoyo a Argentina. Sí, pero no, el fútbol no tiene nada que ver con nada. Por todo, Bruno, por todos los uruguayos que vinieron acá en Olimpia a hacer historia, yo hincho por Uruguay y ojalá sea mundialista. Bruno, ya le veo a argentino, se elimina en primera ronda, más como va a decir nada. Oye, puruta la kilo, mochera, aquí el loco. Viñolo, mía fuera. Bruno, yo por España, papá, porque España me da de comer. La vieja de Argentina, pequeña, güey. Argentina a Brasil avión, pero tomando una vez, te llego para pandilla. No. Yo espero, Bruno, que Brasil se encuentre con Alemania y que le rompan el culo a Brasil. Porque no, tranquilo. Y le falta un yo sueño con que haya una guerra y no se juegue el mundial. Esa es mi... Bruno, voy por Países Bajos y cuando se elimina Brasil quiero escucharle a Romerito su opinión. Oh, meu Fluminense. Bruno, llamaba por el presidente Nicky Cardona, preguntarle de cuándo empieza la obra y eso, y cómo vamos a hacer para pagar el... Bruno, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Paraguay, Bruno, campeón del mundo. Bruno, a mí es envidioso. Sí o sí, alentar. A ver, si Valete, Brasil, ya repete. Date Bruno, yo estoy de acuerdo contigo. Argentina tiene que perder por goleada sus 3 partidos en primera fase y empieza el lloro y ahí empieza verdaderamente el mundial. Bruno, yo 100% todavía confío en la gestión Oscar Harrison y de que vamos a entrar en el repechaje contra Polonia y vamos a clasificar al mundial y voy a apoyarle a Paraguay. Brunito, es que el otro no es que le quiere tener cerca a los juveniles de Olimpia. Va a entrenar con ellos, va a hablar con ellos, va a ver qué tal entrenan, qué tal son como personas. Y dentro de poco van a sonar para Boca. Sí. Hola gente, saludos a toda la mesa. Yo sabía que yo le voy al equipo del bicho, ¿no? Al equipo del bicho, si él clasifica
100% Cristiano Ronaldo para que se retire bien ya. Por Portugal. Bruno, equipo, ¿cómo va? Desde Ciudad del Este. Le quiero ver la albirroja, pero no quiero pagar entrada para verle la albirroja, ¿se entiende? Bruno, Argentina que se elimine en primera ronda, luego fase de grupo, goleado todos los partidos si es posible, después lloro. Yo voy a hinchar por los sudamericanos que vayan, pero principalmente después, sí, mi equipo favorito Holanda, sí o sí Holanda. Hola Bruno, yo hincho por Bélgica también y no quiero que ninguna selección sudamericana pase la primera fase o que se elimine antes de la final, porque ahí pesa y si pasan esto será. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes, que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito. No pienses más, UNASUR te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más quieres con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Ford presenta un nuevo mega plan con su nueva SUV, la Ford Territory, ahora en cuotas desde $476 con transferencia gratis y seguro por un año. Llama a Tapero Villa al 021-671-900 y consulta por el mega plan de Ford, válido por todo marzo. Bruno, yo voy a hinchar por España. Yo creo que España es uno de nuestros aliados a la gente pobre paraguaya. Por eso voy a hinchar por España. Bruno, decirle a ese tipo que llamó que su señora se fue a España, que está le dando comida a los españoles, que es un boludo. No. Bruno, vos sabías que los brasileños, cuando se elimina su selección, ellos ya no televisan más ningún mundial. ¿Quién no televisa? Los brasileños dicen que si se eliminan. Y cierto, capaz, y viste, y acá Ariel se va a hacer con Federico. Ya no pasan el mundial, dice el oyente. ¿Qué pasa de si Brasil al eliminarse ya después ya no le hacen caso al mundial, dice? Claro, por eso ellos jugaban siempre su campeonato. Brasileños se jugaban en el mundial y a otra cosa mariposa. Sí, pasaba antes, me acuerdo en el 90 fue el colmo porque fue octavo de final nada más. Sí. Pero Brasil tiene un... Para Brasil el resto no existe, en ningún sentido. Políticamente ellos no conocen nada de América, incluida Argentina. Alguna cosa, Boca, River, eso conocen, pero después el resto es Brasil y Brasil, nada más. La nueva Eclipse Full 2022 viene con regalos para vos. Adquirí tu Eclipse Full 2022 en cuotas promocionales desde 429.000 guaraníes y llévate de regalo una hidrolavadora. Visita la más de 100 sucursales de Inverfin o la fanpage oficial de Motostaiga en las redes sociales. Escribinos al WhatsApp 0981-288-828 y encontranos en www.inverfin.com.py. Taiga te
lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. No te olvides de aprovechar este y todos los miércoles los descuentos reales en Farmacia Catedral, que van hasta el 50% en vitaminas, suplementos, cuidado personal y de la salud, con todas las formas de pago en todas las sucursales, incluyendo el delivery. 627-7000. Recordad, todos los miércoles son de Farmacia Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electrovan. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos. Visítanos en nuestras redes sociales, @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram, para enterarte de nuestras promociones. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bruno, muy de perdedor, pues, nuestra conversación. Fíjate, así con nunca vamos a llegar a nada. Si Paraguay no se va, no se alienta por nadie y punto. Y se ve el partido, y se chupa, se come asado. Opa, bebé. Bruno, veíme el aporte, mate con los muchachos de la mesa. Yo voy a hinchar por Colombia, sí. Ojalá Colombia clasifique al Mundial, y si así lo hace, voy a hinchar por Colombia. Después de la tercera, o sea, de la Guerra Triple Alianza, es el único país que nos iba a dar bienvenida si por ahí pasaba algo más, así que... Bruno, será, yo estoy en Suiza, nadie apoya a Suiza, será. Vamos a dar a Suiza para que llegue campeón. 41-70. No sé, ya para serte sincero, no quiero ni mirar, será. Prefiero mirar la carrera de bicicleta para que me mire el mundial. Bruno, dos cosas. Primero, Combio Escabono no le va a apoyar a su cuñado, que es Cardona, el esposo de su hermana, güey. Ese es el primer punto, y por eso más Escabono ahora se va a full a apoyarle. Ese es la plata de Escabono, lo que está circulando ahí, no de Cardona. Bruno, 100% Curetí y Rapay. Hay que apoyar a los sudamericanos. Estos europeos nos están enchufando de todos lados. Bruno, Argentina Estoy contigo, Bruno. ¿Te acuerdas, Pío, en el 2018 cuando perdió contra Argentina, perdió contra Croacia 3-0 y los de TIC hicieron un minuto de silencio ahí en vivo? Y gusto y allá humillasa. Hola a todos. Yo digo que va a ganar Brasil como la representante femenina, porque todos varones están opinando. Por todos los equipos sudamericanos, Argentina y Brasil, los únicos que tienen posibilidades. Por ahí Uruguay también, pero Argentina y Brasil. Sí, no tenés bien más entrada para Asunción y como que va a roja, vio. A ver, Bruno, buenas tardes. Bélgica se será a Jata, Bruno, apoyada. Yo 100%, a la mierda se Ocurepa de mierda y a la mierda se la celebra de mierda. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo le va? Soy Jorge Ruiz Díaz. Creo que anoto un poco Bruno, y escuchamos. Yo realmente voy a apoyar a Brasil y a Uruguay, pero lo que va a llegar en la final de la Copa del Mundo es Brasil e Inglaterra. Anotando agenda, Bruno Pom. Bruno, deja de ir ahora y se pira calma. Hola, Bruno, ¿qué tal, Bruno? Hola, Bruno, yo también hincho por Holanda, pero me gustaría que los equipos sudamericanos lleguen a lo más alto posible. ¿Qué culpa tiene ellos que nuestra selección no anda? Si todos los sudamericanos no pasan a la primera ronda en el próximo mundial, se va a clasificar 2 equipos nomás. Jaupe, Bruno, a ver dónde viene Buenos Aires y es 14 años más la vez que juega nunca anda y botella la Argentina o gana. Yo creo que en el mundial voy a hinchar para Italia. Bruno, lo único que puede apaciguar mi amargura por no clasificar es que Argentina se elimine en la primera ronda. Lo único. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado
especializado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción, teléfono 492811, www.atalayaseguros.com.py. Un saludo para Frank Matos. Vamos a Alemania, dice con todos. Sí, señor, vamos a ir por la selección alemana. A ver, Johnny. Señor. ¿Qué va a salir, Johnny, hermano querido? Tema, ¿a quién vas a apoyar en el Mundial? Donde no va a estar la albirroja. Tengo dos selecciones. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Dos selecciones, Johnny. Sí, señor. Una sudamericana y otra europea. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante, cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan COVE Deportes, podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la información a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. COVE te ayuda a crecer. Federico, Johnny tiene dos selecciones. Fabio, ¿entendés? Ariel. Estoy expectante, quiero saber. Ariel ya junto a la pucha, acá tengo un problema grave. Me olvidé de algo muy importante. Sí, esperamos un ratito. Pausa, momentito, paramos. Voy a tener que cambiar. ¿Qué pasó? Recibimos donación de buzos de Argentina para Ariel y para... ¿En serio me decís? Federico. Qué grande, recibimos, preparamos, ya nos ponemos luego. Matecita y todo, sí, así con sí. mate, ¿cómo se llama el matecito que le ponen azúcar a su cucharita? En el quincho vamos a preparar la tribuna para el partido, ¿verdad, Federico? Tiras. Así será, señor, por supuesto. Tiene que hacer un cambio. Saludos para Raúl Leo Varado Show, que vaya ya preparando ya. Mira, bueno. Varado Show, usted bien tenéis para hacerle. ¿Qué pasó, güey? Mira cómo juega Messi, con Federico ahí. Me encanta. La simpática manzana, la maestra de tercer grado de el Pocho la Bessi, porque esas notas, ¿eh? No, porque la maestra, ¿qué recuerda del Pocho? Era buena, buen nene. Invasión 24 horas. Sí. Bueno, espera. No, yo me olvidé algo, y yo pues soy Pessoa. ¿Y eso tiene origen? Y portugués, pero brasileño, ¿verdad? O sea, portugués brasileño. Y mi sobrino acá me está reclamando, me dice, Brasil y Alemania, ¿verdad? No era que no tenía nada que ver el tema. No, pero a vos te salió no. O sea, me arrepiento, retiro, voy a torcer por Brasil. Voy por la verde amarela también. No se vale. No, está bien. Cuando haya un Brasil acá Argentina... el único tachado Argentina que quiero que lloren 24 horas seguidas. Brasil. Sí, señor. Vea, vamos Brasil. Cambio de opinión. Me acordé de mi abuelo, ese amigo. Mi abuelo era... ¿Tu mamá te envió un mensaje? No, mi sobrino. Mi abuelo pues era tan un personaje, ¿verdad? Que mi sobrino tiene más o menos mi edad. Imagínate vos. Un poquito más, no, más jóvenes. Sí.
Mira, ya están buscando la camiseta de Messi, estos traicioneros a la patria. Yo durante la Copa del Mundo no quiero trabajar, solamente con Chu voy a trabajar. Pero si no vamos a trabajar, Pero si no Fabio no hay torneo, vamos a tener pero me vamos a hacer. Fabio no, pero Fabio Martín, ¿vos de qué era Fabio? No, yo sí. Anti todo de Sudamérica, Países Bajos. Acá, saludo para Raúl Barreto, bife y chorizo con una... Voy a decir la marca Quilmes, está bien mirando bien. Bueno, vamos sumando adelante, sí. Eso sí. Bueno, atención señores, Johnny tiene 2 selecciones para su Copa del Mundo. Y quiero preguntarle su opinión sobre Argentina. Y después vamos a lo serio, lo de Barro Esqueloto, tema selección. ¿Con qué sorpresa nos va a salir, Johnny? ¿Cómo fue que dijiste, Johnny? Tenía una sudamericana y una europea. Sí, señor. Pero hay un pequeño pero en mi selección sudamericana, Bruno. Ah, bueno. Sí clasifica. Ah, bueno, está bien. Recordemos... Ya avisa que no es ni Brasil ni Argentina. Sí, ya. Bueno, ¿quiénes son tus selecciones, Johnny? Voy por el amigo Roberto Martínez. Tendrá mi respaldo total, Bélgica. Un seleccionador con carácter por Europa. Compartimos ahí, cariño. Sí, Bélgica. Bueno, jugadores. Sí, Lukaku, Hazard. Si por ahí... un equipazo. Si por ahí el Tigre Gareca llega a dar un golpazo... ¿Perú? Le voy a Perú, sí señor. ¿Le va a Perú? No, estamos todos. Yo... Me veo en el barrio Miraflores, por ejemplo. ¿Vas a ser el único hincha paraguayo por...? No, Johnny. ¿Quién se le ocurre apoyar a Perú, hermano? No tenemos ninguna relación con... Bueno, está bien. Respetamos. Tengo mi banda roja, mi camiseta blanca, para apoyar a Perú. Bueno. O sea que el martes, si Perú necesita la victoria, hermano... ¿Es así, Johnny? Por eso decía Federico, en caso que llegue a clasificar. Y si no clasifica Perú, Gustavo Alfaro tendrá mi respaldo con Ecuador. Mira, oye. Bueno, ¿y qué pensás de Argentina? Acá tenemos los argentinistas. Vamos. Johnny está apoyando a Gareca y Alfaro, que no son neozelandeses, que yo sepa, ¿verdad? Entonces no, hay una cuestión encontrada, me parece. No te digo, Johnny, a vos saltando ahí. Pero mira que Bruno, el señor Gareca, eso es un gentleman, es un caballero. Alfaro también. No tiene nada que ver con ese argentino, ese chanta, ese que 24 horas te sacan en cara su Copa del Mundo, una Copa del Mundo que ganó a base de antifútbol. Y entonces, mi respaldo para los dos argentinos, buenos argentinos. O sea, vos no querés que Argentina se elimine, por ejemplo, en primera ronda y que haga, no sé, ESPN fue 24 horas de... Eso no querés. Y más bien por los medios, que te van a... Si por allí Argentina se elimina, lo van a matar al técnico, pero no a la supuesta figura que tiene la selección. Bueno, está bien. Johnny, vamos a lo serio. Sí, señor. Vamos a